Hola, aquí te comparto un spoiler de Between Us, capítulo 5 basados en el libro. El cielo a las 6:30 de la tarde estaba pintado con un tenue azul violeta. Casi no queda luz. A diferencia del edificio de la facultad que está iluminado, lleno de estudiantes, el club de natación, cerrado, que se supone debería estar completamente oscuro. Tiene un poco de luz. La piscina estándar parece vacía, cuando no hay multitudes en la superficie del agua. Afortunadamente, hay una luz en la piscina y otra en la orilla que ayuda a que sea menos aterradora. Él corre el riesgo de que lo atrapen. El cuerpo alto y delgado del intruso está parado al borde de la piscina. Fija sus ojos, el reflejo en el agua con una mirada vacía. Al principio, Tim estaba decidido a volver a su habitación, pero después de pensarlo, estaba tan nervioso que no podía dormir, por lo que se infiltró en el club para practicar durante un par de horas. Podría ayudarlo a sentirse más cómodo y así poder dormir mejor. El chico parado en la punta de partida, respira hondo y toca la plataforma con la punta de su dedo. Hace una postura preparada dentro de su cabeza y lentamente forma una imagen de entrenamiento. La atmósfera de la competencia, los victores y voces de los jueces. Listo. ¡Vamos! El sonido del agua salpicando, el chico estirando los brazos y tirando hacia adelante, una y otra vez, dándose la vuelta en el otro extremo de la piscina, empujándose hacia su destino. En el borde de la piscina, Tim se apresuró a mirar el reloj. Cuando volvió la cabeza, golpeó la superficie del agua para desahogar la ira de su corazón, y luego trepó a la plataforma para hacerlo nuevamente. Saltó a la superficie del agua para nadar de nuevo hasta alcanzar el récord de tiempo que quería. Tengo que ser más rápido. De nuevo. Y otra vez. El agua fría de la piscina le perforaba la piel. Tim no podía recordar cuánto tiempo había pasado. No podía recordar cuántas vueltas había dado. Todo lo que sabía es que solo quería ir más rápido, no más lento. El palpitar hace que el ritmo de sus brazos sea incorrecto. Está frustrado dentro de su corazón. Cuando volvió a girar su cuerpo, un dolor en sus piernas detuvo su movimiento, provocando que su cuerpo se hundiera en el agua helada. ¡Calambre! Tim abrió los ojos ampliamente. Trató de mantener su cuerpo en la superficie, pero tan pronto como movió su cuerpo, sus músculos se negaron a cooperar con él. Antes de entrar a la piscina, asegúrate de primero calentar tu cuerpo. ¿Por qué entraste así, No es nada bueno. Primero tenemos que calentar y estirar los músculos. Es muy importante. ¿Entiendes? El síntoma de pánico que no iba a ocurrir estaba llegando. Esto hizo que el agua le entrara en la boca y lo asfixiara. Pi, por favor, ayúdame. La imagen frente a él comienza a desvanecerse. El cansancio por la falta de sueño hizo que no tuviera más energía para salir a la superficie. Una sombra de alguien familiar destella en sus ojos. Quiero verlo. Desearía poder volver a verlo, al menos una vez más. Gia. Antes de perder el conocimiento, Tim siente que un brazo fuerte abraza su pecho y tira de él hacia la orilla. Tim, aún sin haber recibido una reanimación cardiopulmonar, los labios del chico están abiertos instintivamente inhalando oxígeno. Cálmate, despacio, toma un respiro. Toma un respiro, sí. Así, toma un respiro, buen chico. Tim se atragantó, tose el agua y su cara se pone roja. Los calambres aún no se han curado, pero no tiene tanto como antes. Cuando su respiración se volvió normal, el chico levantó la cabeza para mirar al Salvador con sus ojos rojos. Gia, dijo en medio de la tos. El dueño del cabello dorado, que todavía está en su uniforme de estudiante, ahora está completamente mojado. El cabello, que solía estar atado al estilo samurái, ahora está despeinado. Y ese rostro, que siempre está sonriendo, ahora se ve tan severo y aterrador. Tim apenas se atreve a mirarlo a los ojos. Entrar a la piscina sin permiso de la persona autorizada es estar infringiendo las reglas. Puede ser expulsado del club. Sus ojos feroces están mirando al joven, que ahora es pálido. Si no hubiera notado la luz de la piscina, lo cual me hizo venir aquí, ¿qué pasaría? Gwyn sintió un escalofrío en su corazón. Simplemente pasó por delante del club y vio las luces. Pensó que se había olvidado de apagarlas, así que vino a ver. Pero en cambio, vio que alguien se estaba ahogando en medio de la piscina. Si no hubiera llegado a tiempo...
Respóndeme, Tim. ¿Por qué estás haciendo esto? Win agarra el hombro del chico y lo obliga a hacer contacto visual. Quiero practicar. ¿Qué? Solo quiero practicar para conseguir un buen récord mañana. ¡Qué jodida práctica! Win grita. Sus ojos están más rojos que los de la persona que casi se ahoga. Casi te ahogas, bastardo. Casi te mueres frente a mí. ¿Entiendes? Win le dio un fuerte puñetazo en la cara con todas sus fuerzas hasta que se tambaleó. Tim lloró y sintió el sabor de sangre en su boca. Quería poner excusas, pero cuando vio el dolor en los ojos de Win no pudo hablar. Gia, Si llega un minuto después... No, aunque sea solo 30 segundos tarde, es posible que te ahogaras en el fondo de la piscina, ¿lo sabes? El chico lo abraza con fuerza. Es cierto, un poquito más y habría muerto. Tim se sorprende cuando su cuerpo de repente es atraído para ser abrazado. Win tiembla como un animal asustado. El sentimiento de culpa es tan abrumador que no puede decir nada, pero levanta las manos para abrazar y acariciar suavemente la espalda húmeda de Win y consolarlo. No hagas esto de nuevo.